China no solo ha enviado la 48ª Brigada Combinada a Dandong, sino que también desplegará la 202ª Brigada Combinada y la 78ª Brigada de Artillería en Dandong. Además, el 79º Grupo de Ejército, que está estacionado en la provincia de Liaoning, se está preparando directamente para la guerra. Se pudo ver que 12 brigadas estaban preparándose para intervenir en Corea del Norte. Fuerzas voluntarias de Mongolia Interior fueron desplegadas en Dandong para enviarlas rápidamente en caso de emergencia. Se acercaba un momento decisivo. La mañana del 4 de agosto de 2026, los motores de los tanques del gobierno del norte retumbaban en los tranquilos campos. Allí estaba Su Yong-ru, subcomandante del Teatro del Norte. Él observaba el mapa militar con seriedad y finalmente dijo que los preparativos estaban listos. Al terminar de hablar, las miradas de los oficiales y comandantes alineados detrás de él brillaron intensamente. El ambiente dentro del puesto de mando se volvió pesado de inmediato, y los oficiales ya tenían en sus manos los planes de operación que los llevarían a Pyongyang. En ese momento, el subcomandante Su Yong-ru apretó el puño con fuerza, miró más allá del campo de batalla y volvió a gritar. El único objetivo es recuperar el mar perdido hace 150 años en China. Lo que dijo después fue impactante. Ordenó que todas las fuerzas chinas entraran rápido en Pyongyang. El ejército surcoreano estaba muy preocupado ante la inminente entrada de fuerzas chinas en Corea del Norte, porque ya no era una guerra contra el ejército norcoreano, sino que se convertiría en una guerra contra el ejército chino. Desde 2015, el ejército surcoreano considera al Teatro del Norte de China, y no a Corea del Norte, como la principal amenaza en la península, y adapta sus tácticas a esto. Y es que, desde la década de 1990, la diferencia en el poder militar entre Corea del Norte y Corea del Sur se ha vuelto enorme. Si Corea del Norte no tuviera armas nucleares, toda su fuerza convencional podría ser eliminada en un solo día, así que esta dirección era, en cierto modo, natural. El ejército chino tiene 5 teatros de operaciones: el Teatro del Oeste, el Teatro Central, el Teatro del Sur, el Teatro del Este y, finalmente, el Teatro del Norte, que se encarga de vigilar la península de Corea y Rusia. En el pasado se reorganizó incorporando toda la región del antiguo distrito militar de Shenyang, así como partes de los distritos militares de Pekín y Jinan. No solo se incluyeron todas las unidades consideradas de élite en China, sino que también se incorporó la región de la península de Corea, por lo que se ha evaluado que se están fortaleciendo las capacidades militares con miras a posibles conflictos militares futuros en la península coreana. El Comando del Norte de China estaba formado por 3 grupos de ejército y hasta 200.000 soldados. Incluía el 78º, 79º y 80º Grupo de Ejército. El 80º Grupo de Ejército era un grupo mecanizado con 3 brigadas mecanizadas de infantería, una división blindada, una brigada de artillería y una antiaérea, entre otras unidades. En realidad, el ejército surcoreano apenas podía enfrentar al Comando del Norte, no al ejército chino completo. Afortunadamente, parece que el ejército surcoreano también tuvo en cuenta esta situación y, desde 2018, se ha preparado minuciosamente para enfrentar al Comando del Norte de China. En 2020 se recopiló la información del Comando del Norte y, bajo la dirección del Comando de Educación del Ejército, inició la investigación de doctrinas para responderle. El Comando de Educación llegó a una sola conclusión: el Comando del Norte casi seguro intervendrá en una crisis repentina en Corea del Norte, por lo que Corea del Sur debe prepararse para una guerra total. Esa posibilidad del 99% se volvía realidad. China ya venía considerando buenas maneras de ampliar su influencia sobre Corea del Norte. China veía a Corea del Norte no como aliada, sino como un estado dependiente para su uso. Aunque todos los grandes poderes internacionales piensan así, China veía especialmente a Corea del Norte así, que además no tenía mucho poder nacional. ¿No sería frustrante que un país que depende totalmente de China no escuchara lo que uno dice? Sobre todo, las propias instalaciones de Corea del Norte eran motivo de gran preocupación. China es miembro permanente del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, pero Corea del Norte, que ni siquiera cumple adecuadamente con el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, seguramente le preocupaba mucho a China. Por eso, China ha estado investigando y analizando continuamente las instalaciones nucleares en Corea del Norte desde hace tiempo. Esta vez, también actualizaron toda la información sobre las instalaciones nucleares norcoreanas. Se puede notar hasta cierto punto la relación subordinada de China con Corea del Norte observando su alianza.
La alianza entre Corea del Norte y China parece un tratado de control de China sobre Corea del Norte, más que un acuerdo de beneficio mutuo. La razón por la que China intenta tanto mantener a Corea del Norte bajo su esfera de influencia es porque quiere recuperar el Mar del Este, que perdió hace más de 150 años. Aunque su acceso al Mar del Este es limitado, los beneficios estratégicos y económicos son enormes. Por eso China presiona y persuade constantemente a Corea del Norte. Como táctica de persuasión, entregaron muchas armas al ejército norcoreano en Nampo. Por supuesto, todas estas armas se almacenaban en almacenes logísticos y solo acumulaban polvo. Sin embargo, después de la alianza entre el norte y la Unión Soviética, los movimientos de Corea del Norte se volvieron extraños e incluso llegaron a oponerse, así que era inevitable que se enojaran. Desde el punto de vista de China, el hecho de que Corea del Norte haya podido sobrevivir hasta este punto fue gracias a ellos, así que cuando se opusieron, seguramente pensaron internamente que era un país desagradecido y traicionero. Además, la situación tampoco mejoraba para China. Apoyaron el golpe de Kim Hai-chung, pero como el golpe de Kim Hai-chung fracasó, la perspectiva se volvió aún peor. Tenían que cambiar esta situación. Durante ese tiempo, el Comando de Guardia de Corea del Norte arrestó a un empresario chino y confiscó sus bienes. China decidió actuar y tomó medidas para cambiar la situación. La situación del Ejército Nacional se volvía más agitada. Primero, para entender los movimientos del ejército norcoreano, las operaciones de recolección de información en toda la línea de armisticio se incrementaron 2 o 3 veces más que en tiempos normales, y la información recopilada se estaba analizando rápidamente. Por supuesto, el Ejército Nacional carece de suficientes recursos para la vigilancia y el reconocimiento, por lo que depende en gran medida de Estados Unidos para obtener mucha de la información. Con la introducción de radares Green Pine, aviones de reconocimiento Global Hawk, la expansión de proyectos relacionados con satélites y otros activos de inteligencia y reconocimiento, así como la construcción adicional de destructores Aegis, la capacidad de reconocimiento ha mejorado mucho en comparación con el pasado. Además, en caso de que estalle un combate, ya hemos logrado identificar completamente la situación de los puestos de guardia norcoreanos, que serían los principales campos de batalla. También hemos confirmado que muchos de estos puestos están bajo tierra y que los que están en la superficie son solo una fachada. También hemos identificado cuáles puestos de guardia son más débiles y cuántas tropas hay en cada uno. El séptimo cuerpo del ejército se desplegó al norte de la línea de armisticio, y la Fuerza Aérea solía desplegar más aviones de combate y otras aeronaves sobre el espacio aéreo de la zona desmilitarizada. La Armada inició maniobras en el Mar Amarillo para contener a la flota china. Aquí en la isla Baekneung también se estaban llevando a cabo operaciones de reconocimiento, y las operaciones de reconocimiento en la isla Baekneung estaban a cargo del Comando de Operaciones de Drones. El Comando de Operaciones de Drones, creado en 2023, era una fuerza conjunta del Ejército, Marina, Fuerza Aérea y Marines para operaciones con drones. Este comando opera más de 100 drones de reconocimiento y ahora aumenta su capacidad con drones suicidas y furtivos. El Comando de Operaciones de Drones observó detalladamente la situación en la provincia de Hwanghae, Corea del Norte, utilizando un solo dron de reconocimiento. Por supuesto, tal vez porque el estado del dron de reconocimiento no era bueno. Hubo un accidente en el que un dron de reconocimiento cayó al mar. Cuando se opera cualquier equipo, es necesario establecer un ciclo de descanso adecuado. Pero si simplemente se envían demasiados equipos a las operaciones de reconocimiento, sin descanso, inevitablemente surgirán problemas. Por otro lado, la Fuerza Aérea de la República de Corea, por supuesto, no se quedó de brazos cruzados. La Fuerza Aérea incluso estaba enviando el dron de reconocimiento RQ-4B Global Hawk cerca de las aguas territoriales de Corea del Norte para recopilar información. Lo impresionante del dron de reconocimiento RQ-4B Global Hawk es que puede permanecer en el aire durante 36 horas para vigilancia, y al estar conectado con satélites, puede realizar un reconocimiento muy preciso en un área muy amplia. Desde 20 kilómetros de altitud, puede identificar objetos de 30 centímetros. Era útil para suplir las limitaciones de los satélites, que no pueden vigilar todo lugar siempre y tienen problemas para mantener vigilancia continua donde y cuando se requiere. Las Fuerzas Armadas Nacionales identificaron la situación del ejército norcoreano y el movimiento del ejército chino. El general coreano Il-bong sentía una confianza generalizada de que podrían ganar incluso si luchaban contra el ejército chino. Estados Unidos también apoyó en la recopilación de información de Corea. Un reconocimiento, -135. 5 Rivet Joint de Estados Unidos despegó de Kadena, Okinawa, y realizó un vuelo de reconocimiento sobre Gyeonggi-do y Gangwon-do, Corea.
Al mismo tiempo, un avión rastreador de misiles balísticos reconocimiento -135S Cobra Ball de Estados Unidos, que despegó junto al reconocimiento -135. 5 Rive Joint también entró al Mar del Este para un vuelo de reconocimiento. El Cobra Ball, debido a la prolongación de su vuelo de reconocimiento, también recibió reabastecimiento de combustible en el aire de un KC-135 sobre Kyushu, Japón. En el caso del Cobra Ball, es un avión de reconocimiento especial del que solo existen 3 en todo el mundo. Utiliza sensores infrarrojos para detectar signos de lanzamiento de misiles a larga distancia y es capaz de rastrear la trayectoria de vuelo y el punto de caída de la ojiva del misil lanzado. Además, está el Howard 5, un buque rastreador de misiles balísticos de la Marina de los Estados Unidos, equipado con un radar de alto rendimiento para rastrear misiles balísticos. Lorenzen también zarpó de Yokosuka, Japón, pasó por el estrecho de Tsushima y estaba operando en el Mar del Este. Las autoridades militares de Corea del Sur y Estados Unidos actuaban rápidamente. Sin embargo, a diferencia de esta confianza de las Fuerzas Armadas, la situación interna del país se estaba deteriorando cada vez más. Un ataque cibernético desconocido paralizó algunas instalaciones de instituciones. En el caso de Nongyup, la información en la red informática de la cooperativa agrícola fue dañada a gran escala, lo que provocó que algunos servicios quedaran paralizados durante varios días. También hubo ataques cibernéticos a instituciones clave como el Ministerio de Defensa, Relaciones Exteriores y KORAIL, causando gran confusión. En esa situación, Corea del Norte también fue víctima de estos ataques cibernéticos, lo que provocó la parálisis de varios sistemas de radar y redes de comunicación. Se estaban produciendo interferencias de señales y ataques cibernéticos en toda la península de Corea. Algunos sistemas financieros nacionales quedaron paralizados, lo que provocó la suspensión masiva de transacciones bancarias. Y también hubo casos en los que las principales redes de comunicación se interrumpieron o sufrieron retrasos. En particular, hubo grandes cambios en el tráfico. A medida que pasaba el tiempo, el tráfico en los principales sitios de Corea aumentó hasta un 170%. El tráfico en los principales sitios de comunidades subió hasta 100%, causando caídas y problemas de acceso en instituciones públicas. Corea intentó recuperarse lo más rápido posible durante este proceso, pero parecía estar quedándose atrás en la guerra cibernética. Realmente, Corea estaba entrando en un ambiente de guerra. Debido a esta situación, varios países importantes del mundo instaron a sus ciudadanos a abandonar Corea. El Reino Unido declaró que, debido a la crisis militar en la península de Corea, existe una alta probabilidad de que ocurran situaciones impredecibles, por lo que instó a los ciudadanos británicos a abandonar Corea del Sur mientras aún haya opciones comerciales disponibles. El Departamento de Estado de Estados Unidos no ha ordenado la evacuación, pero estaba por anunciarla pronto. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur intentaba convencer a los gobiernos extranjeros de que no habría guerra y pedía que no evacuaran a sus ciudadanos, pero esas palabras no surtieron efecto. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China pidió evacuar Corea del Sur ante la posible escalada de la crisis militar, y algunos funcionarios regresaron turistas personalmente. En los aeropuertos de Incheon y Gimpo, muchos extranjeros intentaban salir de Corea. Por eso, el mercado de valores de Corea cayó de forma continua. Los coreanos veían la situación con indiferencia, pues Corea del Norte ya había actuado así antes, aunque esta vez era diferente, especialmente porque la actitud de China era extraña. De la embajada china salía humo todos los días, y se observaba cómo destruían y quemaban documentos confidenciales y computadoras. Al ver esto en la embajada china, Corea del Sur no podía evitar sentirse aún más inquieta. Corea exigía que se estableciera una línea directa con Estados Unidos lo antes posible, porque quería transmitir sus demandas más rápido que nadie. Sin embargo, Estados Unidos seguía posponiendo la apertura de la línea directa, como si estuviera de vacaciones o algo así. Decían que para qué una línea directa si ya existe la embajada. En la Asamblea Nacional, el partido gobernante y la oposición celebraban una reunión plenaria para analizar la situación actual. Algunos diputados exigían negociar de inmediato con China y gritaban a todo pulmón. Era un verdadero caos. Como la guerra iba a estallar, todos tenían miedo. Algunos diputados estaban vendiendo apresuradamente sus propiedades y otros ya se habían ido de Corea. Era ridículo. Mientras tanto, la mayoría de la gente decidió esperar la decisión del presidente, así que el caos en la Asamblea Nacional comenzó a calmarse un poco. Mientras tanto, el Pentágono en Estados Unidos estaba ocupado, pues ya sabía que el ejército chino intervendría en Corea del Norte. La capacidad de inteligencia de Estados Unidos es la mejor del mundo. Sin embargo, siempre se ha estado discutiendo hasta dónde respondería Estados Unidos. Aunque Teoreompeu fue presidente de Estados Unidos, había demasiadas preocupaciones para ir a la guerra con China, porque China es una potencia nuclear, y si entraban en una guerra total con China, eso podría llevar a la Tercera Guerra Mundial. Para Estados Unidos, era una apuesta arriesgada.
Por eso, Estados Unidos pidió a Corea que no respondiera agresivamente si China intervenía en Corea del Norte. China dijo que intentaría detener la situación y que no avanzaran al norte. Desde la perspectiva de Corea, sin Estados Unidos no podían librar la guerra eficazmente, por lo que aceptaron su postura. Estados Unidos casi explotaba de tanto pensar. Varios gobiernos evacuaban a sus ciudadanos de Corea, y en Estados Unidos también consideraban evacuar a su gente. Si los estadounidenses evacuaban en Corea, eso significaba que estallaría una guerra allí. Por eso, la confusión podía aumentar aún más. Por eso, Estados Unidos reflexionó mucho sobre este tipo de operaciones de evacuación y al final decidió no llevar a cabo la operación de evacuación en la situación actual. Aquí, el presidente estadounidense Trump hace un trato con Corea. Volvió a plantear la contribución a los gastos de defensa que ya exigía antes. Como Corea enfrentaba una gran crisis de seguridad, él quiso aprovechar esa oportunidad para beneficiar los intereses nacionales de Estados Unidos. Se puede ver como una estrategia de negociación que busca un efecto de anclaje, utilizada por el presidente estadounidense Theo Yong-pyo, quien es un hábil empresario inmobiliario, para presionar el aumento de la contribución de Corea del Sur a los gastos de las fuerzas estadounidenses en Corea. El efecto de anclaje se refiere al fenómeno en el que la cifra presentada, primero por una de las partes, se convierte en un punto de referencia, como el ancla de un barco atracado, y afecta las decisiones posteriores. Para Corea, el retiro de fuerzas estadounidenses sería una gran amenaza de seguridad, por lo que no pudieron rechazar la postura de Estados Unidos. Sin embargo, por las circunstancias, primero retrasaban las negociaciones con Estados Unidos. No podían armarse con armas nucleares sin pensarlo. Sin embargo, Estados Unidos tampoco es tonto, así que, preocupado por la posibilidad de una guerra real, comenzó a aumentar poco a poco las fuerzas estadounidenses estacionadas en Japón para disuadir la guerra. También desplegaron la fuerza de preposicionamiento en Guam. La fuerza de preposicionamiento es una unidad destinada a suministrar rápidamente grandes cantidades de armas a zonas de conflicto en caso de emergencia. La fuerza de preposicionamiento es una flota que transporta suministros militares y los descarga rápido en zonas de conflicto, donde soldados estadounidenses que llegan en avión los reciben y usan. La fuerza de preposicionamiento se ubica en el Atlántico, Océano Índico y Pacífico Occidental. La unidad del Pacífico Occidental fue a Guam y la del Índico y Australia. Cada unidad tiene 4 o 5 barcos de transporte, cada uno con capacidad de 40.000 a 60.000 toneladas. Cada barco lleva unos 700 vehículos militares y suministros para equipar a una brigada de 3.000 soldados estadounidenses por un mes. La tripulación de este barco es de 29 civiles y 8 militares. La unidad está cerca de Corea para estar lista ante cualquier eventualidad. Las flotas de portaaviones estadounidenses séptima, tercera y quinta se dirigieron al noreste de Asia. La situación en Corea no estaba desarrollándose de manera favorable. La popularidad del presidente Lee Myung-wan estaba cerca del 30%. Aunque los precios subieron y causaron crisis económica, no se tomaron medidas adecuadas. Aunque se resolvían problemas económicos, los conflictos internos del partido gobernante y la falta de acción del presidente Yoon Seok-yeol ante empresas en crisis dieron la impresión de que solo se enfocaban en luchas políticas, descuidando a la gente. Especialmente el gobierno de Lee Myung-wan, que solo mostraba una imagen de ser manipulado por el presidente estadounidense Trump, sin lograr resultados diplomáticos y siendo visto como un tonto, seguía decepcionando aún más a la gente. Por eso, la aprobación del gobierno de Lee Myung-wan seguía cayendo. En esta época, su popularidad se mantenía baja, en torno al 20%, y disminuía gradualmente. La sociedad surcoreana está dividida, y las personas se critican y odian entre sí. En vísperas de la guerra, los aliados debían matarse entre sí antes que al enemigo. En esa situación, el gobierno debía ejercer control y guiar la opinión pública en una sola dirección, pero no lo estaba logrando. Como resultado, la opinión pública se estaba dividiendo aún más. China intentó aprovechar esto astutamente y ya tenía muchos ejércitos de comentaristas en línea. El Bumahodang, ejército de comentaristas de China, manipulaba la opinión pública en portales y comunidades de varios países, dividiendo su opinión nacional. Corea también fue uno de sus objetivos. Según el Instituto de Ciencias Sociales Cuantitativas de la Universidad de Harvard en Estados Unidos, se informa que el tamaño del Bumahodang supera los 4 millones de personas. Se les llamó guerreros leales en línea de Xi Jinping, presidente de China. Fueron usados para propaganda política y para ocultar noticias negativas sobre su país. Recientemente, incluso han surgido grupos de comentaristas voluntarios llamados Jilganho. La Agencia Nacional de Inteligencia vigilaba atentamente a los grupos Bumahodang. Si revisamos los materiales publicados por la Agencia Nacional de Inteligencia,
también revelaron que recientemente los grupos de comentaristas chinos están activos en las comunidades de Internet coreanas, publicando contenidos que enfatizan la superioridad china, fomentan conflictos de género y provocan disputas políticas y regionales. Agencias de relaciones públicas chinas se hicieron pasar por medios nacionales y manipularon la opinión en Corea. Estas agencias sumaron 216. Los grupos chinos Gumaodang manipulan la opinión pública sobre Corea y Estados Unidos. Un equipo de 10 personas de Gumaodang crea 5.000 cuentas falsas en Facebook e Instagram, fingiendo ser coreanos y estadounidenses interesados en política, para influir en la opinión política de Corea y Estados Unidos. Ellos publican sobre moda, mascotas y otros temas para que sus cuentas parezcan normales. Cuando más de 4 millones manipulan la opinión pública, los conflictos políticos en Corea y Estados Unidos empeoran y la sociedad se divide más. Por eso, poco a poco, empezó a surgir la opinión de que, incluso si China interviene en la península de Corea, el ejército surcoreano debería quedarse quieto. Desde la perspectiva de Corea, esta opinión pública era una amenaza y una gran debilidad de los países democráticos. El poder no estaba en manos de unos pocos, sino en todo el pueblo, por lo que no se podía ignorar la opinión pública. Por eso muchos creían que Corea acabaría en guerra con China, pero en el Consejo de Estado ocurrió algo inesperado. Aunque el presidente Lee Myung-man tenía una imagen bastante negativa, era una persona que hacía lo que tenía que hacer cuando era necesario. Ese siempre había sido su estilo político hasta ese momento. Su apodo fue el bulldozer, pero la gente lo ignoraba. Al difundirse la información en los medios, la opinión pública empezó a unirse y decidió no quedarse de brazos cruzados ante la situación. Creció el sentimiento antichino y luego también el antijaponés. El mundo político de Corea también estaba confundido, pero esta firme determinación pronto significó un aumento en la popularidad del presidente Lee Myung-han. Aunque había opiniones en contra dentro del gabinete, como el presidente Lee Myung-han mostró una determinación tan firme, todos cambiaron a estar de acuerdo. En la Asamblea Nacional también presentaron rápidamente una resolución apoyando al presidente Lee Myung-han. Algunos miembros de la oposición lo criticaron, pero no fue un obstáculo. China se sorprendió ante esta situación. Por eso comenzaron a manipular aún más la opinión pública. Decían que era un presidente que estaba llevando al pueblo a la ruina. Pero eso no afectó al presidente Lee Myung-han. Irónicamente, el apodo de presidente incomunicado, que tanto criticaban a Lee Myung-han, resultó ser una ventaja en este caso. A pesar del aumento en apoyo al gobierno, solo creció 3-4% y no alcanzó el 30%. El funeral de Kim Jong-un en Corea del Norte concluyó. En esa situación, el general Kwak Chang-sik ganaba poder complaciendo a los allegados de Kim Hye-jung. Tras el funeral, la península de Corea se volvió un infierno con la llegada de tropas chinas al puente de hierro y al nuevo puente del río Yalu. Aquí estaba estacionado el 8º Cuerpo de Corea del Norte, cuya brigada defendía Sinuiju por ser una zona clave. El 8º Cuerpo norcoreano se sorprendió por la llegada repentina de tropas chinas al puente de hierro del río Yalu. Algunos soldados norcoreanos subieron al puente de hierro para informar a sus superiores. El 8º Cuerpo de Corea del Norte, al enterarse, ordenó desplegar tropas en puestos avanzados y reforzar la guardia. El ejército norcoreano, tras recibir la orden de manera urgente, empezó a levantar barricadas alrededor del puente de hierro y se preparaba para la situación. ¿Qué tan fuertes serían quienes ni siquiera comieron bien, aunque pusieran obstáculos? Esa orden llegó demasiado tarde. El ejército chino quería cruzar rápidamente el puente de hierro sobre el río Yalu. Mientras el ejército norcoreano desplegaba apresuradamente sus fuerzas de guardia, llegó una orden al ejército chino por radio para cruzar el río. China comenzó a invadir Corea del Norte. Subtítulos en coreano por Han Hyo-jong. Subtítulos en coreano por Han Hyo-jong.